Listo. 1, 2, 3. Un saludo muy especial para todos los asistentes a este evento, con un agradecimiento a Ascofame por haber liderado la realización de este encuentro Reinventando la Educación Médica en la Era de la COVID-19. Es para mí de verdad un gran placer poder estar con ustedes hoy compartiéndoles las experiencias de lo que hemos vivido en la atención, en la educación médica durante esta fase de mitigación de la pandemia por COVID-19 en nuestro país y puntualmente en la región norte, en la costa caribe colombiana. De manera general y como introducción, debo remarcar ciertos conceptos que son importantes para poder apalancar el desarrollo de mi presentación. Lo primero es que independientemente del tipo de proyecto curricular que existan en las diferentes escuelas de medicina, cada uno de ellos está apoyado en planes de estudios que tienen ciertas particularidades. Planes de estudios que son consensuados, que son debatidos y que después de una muy, pero muy juiciosa participación de docentes, de estudiantes, de egresados, son consolidados de manera general en dos grandes ciclos, un ciclo básico y un ciclo clínico. Estos planes de estudios no son eh, eh, características o no son situaciones que son inamovibles. De hecho, en la medida en que se avanza en el desarrollo de los mismos y bajo una constante estrategia de autoevaluación, ellos son ajustados dependiendo de las variaciones que se den en el entorno y de los objetivos que se van encontrando, que se van logrando a partir de la formación de cada una de las cortes que va transitando por estos planes de estudio. Ya decía que de manera general nosotros podemos hablar que los planes de estudio, independientemente, insisto, de las características curriculares de cada programa, tiene un ciclo básico y tiene un ciclo clínico, que está claramente definido durante el transcurso de la educación médica. Y que nosotros, los docentes y los administrativos, celebramos como un hito cada vez que un estudiante alcanza a terminar alguno de estas dos grandes áreas de formación. Y lo celebramos porque finalmente lo que significa cuando el estudiante culmina esta parte transitoria de su movimiento a través de los planes de estudio, pues está alcanzando definitivamente hitos que lo van a ayudar a insertarse con éxito en su ejercicio profesional. En los últimos 30 años, y tal vez simplemente por citar una fecha en el tiempo, estos planes de estudio sometieron o se convirtieron en muchos focos de debate al interior de los comités curriculares de los diferentes programas. Y los grandes debates giraron alrededor de tres situaciones que empezaron a hacer mucho peso, mucho ruido en el desarrollo de ellos y que básicamente confluían en grandes ideas que estaban dadas por esta explosión del conocimiento que se produjo a nivel planetario con la masificación del Internet, con la posibilidad de que cualquier persona se pudiese conectar en cualquier sitio remoto y a través de la red pudiese acceder a cualquier biblioteca y de esta manera el conocimiento que anteriormente estaba confinado a los libros, a las grandes bibliotecas o a los grandes profesores, empezó a manejarse por personal independientemente de su nivel final de formación. Entonces, la explosión del conocimiento y la masificación del mismo le puso presión a estos planes de estudio. Y además empezó a aparecer otro fenómeno un poco más reciente y fue la hiperinterconexión. Ya no bastaba con que uno asistiese a las rondas que se desarrollaban en el hospital o en el ejercicio o en el sitio en el cual se desarrollaban las prácticas formativas, sino que era posible a través de esta hiperinterconexión uno encontrarse en Barranquilla, Colombia, por ejemplo, y poder asistir a una ronda clínica desarrollada en cualquier sitio de la geografía del planeta. Esto colocó mucha presión sobre los planes de estudio, sobre la forma en que se construían los planes de estudio y, por supuesto, también sobre los diferentes enfoques curriculares que deberían ser otorgados a los programas. Algunas facultades, algunos programas de manera innovadora fueron capaces de identificar esta presión y una vez identificado empezaron a desarrollar respuestas para ello. Respuestas a través, concretamente, de preocuparse por el desarrollo de lo que se llamó momentos iniciales como las nuevas competencias o las competencias blandas tan necesarias para el ejercicio profesional en este nuevo siglo. Sin embargo, algunas escuelas más tradicionales, y hablando en términos de innovación, si me permiten la libertad del término, algunos rezagados, se agarraron del pasado y no dieron esta transición. Se quedaron anclados a esa forma tradicional de educación médica donde dependía la formación de los estudiantes única y exclusivamente de ese contacto presencial entre profesor y alumno en un medio hospitalario o en medios asociados a la formación básica en salones o laboratorios con la participación de algunos pacientes. Sin embargo,
en esta discusión, en estos grandes debates alrededor de los planes de estudio, nos encontró la pandemia. Y súbitamente, pero de una forma realmente forzada, prácticamente fuimos empujados a la virtualidad. Tanto aquellos que habíamos aceptado el reto de innovar a partir del uso de todas estas tecnologías para la educación médica, como aquellos que habían estado un poco rezagados para hacerlo. El problema, como ya lo describí anteriormente, fue la aparición de la pandemia. Esto nos empuja súbitamente a todo el tema de la virtualidad, pero además se ve agravado por una serie de situaciones para las cuales no teníamos ningún tipo de experiencia, y es que la población fue obligada a un confinamiento. Todas las personas en nuestro país, en nuestra región puntualmente, fuimos obligadas por las autoridades a permanecer en nuestras residencias. Y si bien los trabajadores, todos los actores del sector salud teníamos permiso para asistir a nuestro trabajo, a nuestras actividades diarias, los sitios en los cuales nuestros estudiantes se formaban, por orden del gobierno, también limitaron la prestación de servicios que no fuesen asociados a la atención de pacientes afectados por la pandemia o servicios considerados como urgencias vitales. Entonces, realmente no era necesario que nosotros expusiéramos a nuestros estudiantes en una situación tan dramática como la que vivimos en esos primeros días de la pandemia, para asistir a unos hospitales o a unos sitios de rotación donde no se encontraban pacientes, porque toda la patología que en ellos atendía estaba necesariamente ligada, repito, a la enfermedad, a la COVID-19. Esto además empezó a jugar, o en esta situación además empezó a jugar un nuevo elemento, y era que los elementos de protección personal o los elementos necesarios para que se pudiese desarrollar el ejercicio profesional de la medicina y con ella la formación de nuestros estudiantes no estaban disponibles en cantidades suficientes para que todos lo pudiésemos usar. Además, esa hiperinterconexión que les hablaba anteriormente también hacía que, como nunca antes en la historia, de manera directa, de manera casi que instantánea, se podía llevar o se podía seguir la estadística de personal de salud contaminado y, desafortunadamente, el número de fallecidos por esta enfermedad. Entonces, unos escenarios de práctica que no contaban con pacientes, unos escenarios de práctica que estaban volcados a la atención de la enfermedad, donde no teníamos los elementos de protección personal para poder desarrollar rotaciones de manera segura y donde además se generaba mucho temor por todos estos números, repito, que generaban ansiedades referente a los contagios del personal de salud, hizo que las prácticas formativas para el área de la salud en general, pero puntualmente para medicina, fueran detenidas. Los pocos estudiantes que podían asistir a los escenarios de práctica eran estudiantes de último año, estudiantes realizando su año de internado, y por una decisión también gubernamental y una decisión basada en la responsabilidad y basada en la solidaridad, estos estudiantes que iban al medio hospitalario a realizar algún tipo de práctica formativa eran asignados a labores o administrativas o a labores alejadas de la atención directa de los pacientes para evitar su contaminación. Entonces, esto necesariamente tanto para profesores inmiscuidos en el día a día en la atención de los pacientes como para estudiantes que estaban retirados de lo que ellos consideraban era la primera línea de atención, empezó a generar una presión adaptativa sobre ellos. Esto se expresó en alteraciones en su salud física y en su salud mental, porque no estábamos preparados para ellos. Nosotros, los seres humanos, estamos condicionados para tener contacto entre nosotros, para hablar, para poder debatir en rondas clínicas, para poder argumentar nuestras posiciones. Y la virtualidad nos colocó en una situación en la cual nosotros tuvimos que alejarnos físicamente, pero además distanciarnos de esa capacidad emotiva de poder aprender a través de las experiencias vividas. Entonces, en muchos de nuestros hospitales, en muchos de los sitios en los cuales se realizaban las rotaciones formativas, los estudiantes ya no podían asistir, los docentes se encontraban permanentemente ocupados, sobresaturados por la cantidad de carga adicional que tenían y además no tenían una adecuada velocidad de conexión o no tenían adecuados elementos tecnológicos para poder desarrollar a través de la conectividad o a través de algunas actividades de teleasistencia la formación de los estudiantes. Eso obligó a que súbitamente todas estas prácticas formativas fuesen detenidas en el área clínica. En el área básica la realidad fue un poco diferente. Esas grandes clases magistrales que durante mucho tiempo algunas escuelas tradicionales de medicina han defendido, tuvieron rápidamente que ser, tuvieron, perdón, abruptamente que ser canceladas. Y esos grandes contenidos, esas presentaciones elocuentes de los grandes maestros tuvieron que ser convertidas en presentaciones remotas, tuvieron que ser divididas en grandes guías conceptuales que los estudiantes tuvieron ahora la oportunidad de aprender a su ritmo.
Y eso, de alguna manera, se ha convertido en una ventaja. Los estudiantes que son tan, 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 tan fácil, que facilitan tanto en su diario vivir la tecnología, prefieren poder tener una clase de ese tipo de clases magistrales grabadas en sus computadores, grabadas en sus sistemas informáticos, para ellos poder en determinado momento regresar, afianzar, revisar conceptos que de manera presencial no lo podían hacer. Entonces, esas grandes clases magistrales, insisto, fueron tal vez el impacto benéfico mayor en el área básica, el cual obviamente pues, se vio contrarrestado de alguna manera por la ausencia de los laboratorios, porque los estudiantes perdieron la oportunidad de, a través de sus prácticas en laboratorios, usarlas como herramientas para poder construir conocimiento significativo. Y de alguna manera ese aprendizaje que no se da en los laboratorios quedó en pausa y pensamos que en algún momento tendrá alguna repercusión en la formación posterior de esta corte de estudiantes al ellos ingresar al área clínica. Ese, repito, ese aprendizaje significativo que el estudiante tenía a partir de la exposición a modelos anatómicos, por ejemplo, a poder entender las relaciones de las diferentes estructuras a partir de las 3 dimensiones, no es posible a través de las pantallas. Y eso, de alguna manera, insisto, deberá en algún momento en el futuro cercano ser subsanado. Y fue que el problema temporalmente no nos ha llegado igual a todos. En esta gráfica muestro la tasa de ataque por 100.000 habitantes en 3 ciudades de la costa, Cartagena, Barranquilla y Montería, y en la línea punteada está como referencia los casos diagnosticados por día en tasa a partir de la fecha de inicio de síntomas para el país. Entonces miren temporalmente en el eje horizontal, pueden notar cómo los 3 picos o los 3 grandes volúmenes de crecimiento de pacientes se han dado en tiempos diferentes para nuestras ciudades. Y esto, por ejemplo, cuando se compara con el resto del país, pues sí que muestra un rezago y nos colocó en una situación que para nosotros en la costa, hablábamos, en su momento era diferente completamente a la que se vivía en el resto del país. Y era diferente porque mientras en regiones del centro del país y de algunas subregiones del mismo, los casos crecían a una velocidad todavía controlada, nosotros en Barranquilla teníamos prácticamente a nivel de colapso las unidades de cuidado intensivo y los servicios hospitalarios para la atención de los pacientes. Lo cual, por supuesto, como les mostraba, como les decía en la diapositiva anterior, pues hacía que nuestros profesores, los docentes, estuviesen muy concentrados en la atención de los casos y tuviesen incluso poco tiempo para poder prestar servicios de docencia o de formación para nuestros estudiantes. Entonces, todo esto confluyó en una nueva situación, en una dramática situación que hizo que en algún momento todo lo que nosotros habíamos trabajado, habíamos formado durante tantos años en la educación médica se colocara en pausa y necesariamente tuviésemos que hacer cambios para poder continuar adelante. En esta lista, o en la siguiente lista, tal vez de 8 puntos, voy a considerar o voy a desarrollar lo que yo creo fueron los cambios más dramáticos en la educación médica que hemos vivido hasta ahora con la presencia de la pandemia. Entonces, lo primero fueron que lo primero que sucedió es que esas herramientas para la comunicación no verbal, esas herramientas que nosotros usamos en el día a día, tuvieron que ser abandonadas. No pudimos tener esa posibilidad a través, insisto, de comunicación no verbal, de poder afianzar conocimientos, de ponerle el énfasis a algunas ideas, a algunos conceptos que quisiésemos transmitir a nuestros estudiantes. A través de esta virtualidad esto no se puede. Definitivamente esas experiencias sensoriales asociadas al aprendizaje desaparecieron a partir de la virtualidad. Pero también la comunicación verbal, porque esta comunicación empezó a depender de la velocidad de conexión, empezó a depender de los anchos de banda con la cual nuestra voz, nuestra imagen podía ser transmitida. Y eso necesariamente empezó a afectar también esa capacidad de poder transmitir conocimiento que ha caracterizado la educación en salud a través de la historia. Los entornos de aprendizaje, las universidades, los programas, los campus, los hospitales, preparados para la formación de los estudiantes con grandes salones, con grandes herramientas tecnológicas, desaparecieron de la relación docente-estudiante, desaparecieron del proceso de aprendizaje y los entornos dejaron de ser responsabilidad de las instituciones para pasar a ser responsabilidad de los alumnos. Entonces ellos tuvieron que preocuparse, ellos y sus familias tuvieron que preocuparse por tener máquinas, computadores que pudiesen tener una adecuada capacidad tecnológica para poder soportar presentaciones en videos, para poder tener, por ejemplo, presentaciones en las cuales se transmitía muchísima información a partir de grandes desarrollos tecnológicos. Esto, repito, dejó de ser preocupación de las universidades o responsabilidad de las universidades y empezó a ser responsabilidad de los estudiantes.
no podíamos tener entornos de aprendizaje adecuados en todas las familias. Esto colocó presión al interior de los núcleos familiares. Si en una casa, por ejemplo, un estudiante de medicina compartía espacio, compartía computador, compartía ancho de banda con 2 o 3 hermanos más, la situación para su conexión no iba a ser la mejor. Y esto cambió y hizo que de alguna manera empezáramos entonces a explorar cosas que en el pasado nunca nos habíamos atrevido a tocar. Una de ellas, la posibilidad de evaluar de manera asincrónica, pero ya un poco más adelante conversaré de esto. Ya les decía, el bienestar físico y psicológico, normalmente cuando estamos en la presencialidad, existe la posibilidad de que a través del comportamiento de un estudiante en clase, a través de su gesticulación, un profesor puede identificar signos de alerta de alteración de su salud física o su salud mental. Esto se perdió. Muchos de nuestros estudiantes ni siquiera podían ser monitoreados a través de cámaras remotas. No existe la obligatoriedad de que ellos puedan mostrar su imagen, de que ellos puedan participar o que ellos puedan conversar. Y esta situación generó entonces, repito, mucha mayor presión sobre la necesidad de que nosotros como estudiantes, de nosotros como docentes, no solamente nos concentrásemos en la entrega del conocimiento, sino también que nos preocupásemos, ahora repito, de una manera para la cual no habíamos sido preparados por la salud mental de nuestros estudiantes. En ciencias básicas, ya les decía, las clases magistrales pasaron finalmente a ser componentes entregados a través de diferentes presentaciones donde los estudiantes podían manejar con tiempos. Igual sucedió con el laboratorio. Clave anotar acá que durante mucho tiempo las clases magistrales, durante los tiempos recientes, las clases magistrales han sido sujetos de debate. Durante muchas oportunidades, en muchas reuniones hemos conversado y nos hemos quejado de la falta de asistencia de los estudiantes o la disminución en la asistencia de los estudiantes a las clases magistrales. De manera particular, la experiencia en nuestra división, en nuestro programa, es que los estudiantes a esta nueva forma de entregar estos contenidos magistrales asisten de manera masiva. Eso es bueno. Parecería ser que ellos están muy contentos con esta nueva forma de hacerlo. En el área clínica, rotaciones que fueron súbitamente paradas, que tuvieron que ser reinventadas en periodos muy cortos de tiempo, que tuvimos que empezar a utilizar estrategias novedosas para poder facilitar de manera segura el contacto entre los estudiantes y los pacientes. Tuvimos que recurrir a viejas estrategias ya definidas en la educación médica y suficientemente probadas, como laboratorios de simulación, como la participación de actores profesionales a partir de casos clínicos construidos por los docentes, en los cuales los estudiantes, sin poderles garantizar, porque finalmente esto no se puede, el riesgo de contagio en nivel 0, pues eran expuestos a situaciones de vida en las cuales a partir de actuaciones se recreaban los escenarios a los cuales ellos no podían ahora exponerse por temas de bioseguridad. Los docentes, ya les decía, para ellos también ha significado una presión adicional en su diario vivir, porque no solamente están recargados de trabajo, sino que además deberían continuar con sus actividades de preparación de clases, cumplimiento de portafolios docentes, proyectos de investigación, escritura de artículos y, por supuesto, acompañar el desarrollo integral de sus alumnos. Esto que en su momento sonó trágico, todo en conjunto, todo este cambio, toda esta situación disruptiva que apareció en la educación médica, con el paso de los días, con el paso de las primeras semanas, empezaron a también brindar la oportunidad, o empezó también a brindar la oportunidad de identificar oportunidades para el desarrollo de lo que se llamó, ya les decía cuando empecé, esas nuevas competencias, o de lo que se ha definido esas nuevas competencias. Y esas nuevas competencias o competencias blandas pues pasaban necesariamente por la capacidad de abordar problemas de salud pública con una visión global. Esto es una pandemia. También empezaron a encontrarse oportunidades para exponer a los estudiantes, ya no a partir de ejemplos teóricos de presentaciones en computadoras o de presentaciones en seminarios sin contacto clínico, a dilemas éticos. Se volvió normal en las facultades y en las rotaciones hablar de conceptos como futilidad, de hablar de conceptos como proporcionalidad, de entender lo importante que es que los nuevos educandos conozcan conceptos claves durante este tipo de afectaciones asociados a limitaciones del esfuerzo terapéutico. Entonces, si bien, repito, estábamos en mitad de una crisis, de un hecho que nos cambió nuestra realidad y que nos generó un montón de angustias, también en medio de ellas empezaron a aparecer las oportunidades. La última, o el último gran cambio, y que lo cito como una oportunidad también de cosas que hicimos bien para que en el futuro puedan ser sostenidas, están las evaluaciones. Ha sido tradicional las grandes evaluaciones en los programas de medicina,
vigiladas, controladas por profesores, vigiladas, controladas por personas que supervisan, que el estudiante desarrolle su prueba sin tener ayudas adicionales, sin incurrir en conductas no éticas. Entonces, esta posibilidad súbitamente acabó. No podíamos concentrarnos a hacer evaluaciones, no podíamos hacerla de manera presencial como la habíamos planeado en nuestros proyectos, y tuvimos que recurrir a evaluaciones virtuales. Algunos a partir de herramientas tecnológicas, otros simplemente confiando en la honestidad, en la transparencia y en la formación en valores de nuestros estudiantes. Entonces, lo que en su momento se vio como una gran amenaza para definir la calidad de la formación de nuestros estudiantes, también por algunos pudo ser usado como una herramienta para evidenciar el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes que le permitan ejercer con profesionalismo asociado a su desarrollo posterior la carrera de medicina. Son estudiantes que, independientemente de la tentación que puedan sentir para cometer un plagio, a partir de las facilidades que se pudiesen dar por la conectividad o por la situación de hacer evaluaciones asincrónicas o evaluaciones no controladas, no vigiladas, perdón, ellos tienen obviamente que echar mano de la construcción de sus valores éticos. Y eso va a ser muy importante, creo yo, para las nuevas generaciones. Algunos ejemplos. A la izquierda de su pantalla, una asistencia a una clase de Zoom masiva, más de 100 estudiantes conectados en un momento de tiempo. Obviamente solamente el par de profesores con las cámaras encendidas. Entonces les decía, esto cambió y esto nos colocó en alguna situación de desventaja frente a la posibilidad de usar comunicación no verbal o lenguaje no verbal, pero también de poder seguir cuál es el estado de ánimo de nuestros estudiantes. Estudiantes que a partir de esta exposición a la infodemia, todo esto que se convirtió también en una gran explosión de conocimiento alrededor de la enfermedad, que se preocuparon por filtrarla, por entregarla y por generar información confiable que pudiese ser compartida por ellos, que pudiese informar, no desinformar, y que de alguna manera ayudase a la toma de mejores decisiones. En el recuadro de la derecha, mostrarles un poco actividades asociadas al desarrollo de los casos clínicos con actores profesionales, actores que simulan ser un caso, en este caso puntualmente era algo asociado a una patología cardiovascular, y que nos brinda la oportunidad de que los estudiantes se expongan de manera segura a un contacto, a un interrogatorio, que sientan que se puedan recrear esas situaciones que ellos van a vivir cuando ya esto sea nuevamente posible en la atención de sus pacientes en el medio hospitalario. La solución. Toda esta situación que vivimos, nosotros la hemos identificado como una oportunidad para catabolizar los cambios aplazados. Durante mucho tiempo nos hemos preocupado por desarrollar competencias del saber. Eso lo hemos hecho en la educación médica a través de los siglos. Ahora, este hecho disruptivo nos obliga a darle valor de manera universal al desarrollo de competencias blandas, las cuales van a ser necesarias para que las nuevas generaciones de médicos, y por qué no las antiguas también, desarrollen, insisto, competencias blandas para poder enfrentar la pandemia que vivimos y muy seguramente situaciones de salud pública de orden planetario a los cuales ellos se verán expuestos en el futuro. ¿Cómo lograr todo esto? ¿Cómo hacerlo? Pues mantener las cosas que nos han demostrado ser efectivas. Una de ellas, la posibilidad de comunicarnos de manera clara, directa y abierta con nuestros estudiantes. La pandemia nos brindó la oportunidad de que las altas directivas de nuestras instituciones, las altas directivas de nuestros programas, entrasen en contacto directo con los estudiantes y con sus familias. Esto fue una herramienta realmente muy, pero muy exitosa en las fases iniciales de la pandemia porque ayudó a calmar la angustia. Siempre en nuestras intervenciones entregando a los estudiantes tres grandes conceptos: el concepto de seguridad, el concepto de solidaridad y el concepto de responsabilidad, como grandes valores para que nosotros, expresados a través de la atención y del comportamiento frente a la pandemia, salgamos adelante como sociedad y como seres humanos. También sucedieron cosas maravillosas que nosotros ponderamos muchísimo en nuestras reuniones al interior del programa, al interior de los comités y al interior de las diferentes instancias universitarias. Y es que esa capacidad
de exponer a nuestros estudiantes a estereotipos adecuados se había perdido. Los estudiantes, los jóvenes, son dominados por la dictadura de las redes sociales, del me gusta, en todas las publicaciones, repito, de redes sociales en las cuales ellos participan. Entonces, los grandes profesores, los grandes maestros de la medicina, que por cuestiones de bioseguridad tuvieron que ser apartadas de los medios clínicos, de los espacios en los cuales entraban en contacto con muchas personas y se exponían a un contagio, utilizaron ese tiempo, entre comillas, de no asistencia para desarrollar contenidos, para convertirse en estereotipos que influencien de manera positiva el desarrollo de nuestros estudiantes. Los grandes maestros han vuelto, porque han volcado toda su experiencia en el desarrollo de herramientas pedagógicas, en el desarrollo de herramientas para la educación de nuestros estudiantes, y han mostrado a través de sus ejemplos de vida, a través de sus ejemplos de ejercicio profesional, cuál es el modelo que nosotros teóricamente ponderamos para que nuestros estudiantes copiaran. Entonces son oportunidades que hemos usado para desarrollar la solución, para poder enfrentar esta situación tan anómala que hemos vivido. Un mensaje, y es que la situación que vivimos nos obligó a repensar universalmente los requisitos de promoción y graduación en términos de competencia y no solo de tiempo. Nos hemos dado cuenta en estos 7 ya largos meses que nuestros estudiantes, aquellos que como programa habíamos decidido, o en aquellos estudiantes en los cuales nosotros como programa habíamos decidido centrar nuestras evaluaciones en el desarrollo de competencias, han sido capaces de adaptarse de una mejor manera a la situación caótica en la cual nos encontramos. Muchísimas gracias.